Bienvenidos a Perspective en Business. Soy Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. El día de hoy en este episodio nos acompaña Jorge Medina, cofundador de Capitalismo Consciente Perú. Jorge comparte su punto de vista de cómo, aplicando la filosofía del capitalismo consciente, los líderes empresariales peruanos tienen la oportunidad de reinventar el éxito, ejerciendo su influencia sin caer en el mercantilismo o en prácticas que dañen la democracia, sino más bien utilizando su liderazgo para fortalecer el sistema institucional y empresarial en el Perú. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en mis podcasts. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Juan Carlos por tu gentil invitación. No, es un placer. Como peruano viviendo fuera, mi querido Jorge, me dio mucho gusto primero conocerte y conocer mucho más acerca del capitalismo consciente en el Perú. El propósito de este episodio en el podcast es compartir qué es el capitalismo consciente y los beneficios que trae al implementar esta filosofía en el Perú, sobre todo también relacionado con el liderazgo empresarial. Quiero comenzar esta conversación, estimado Jorge, con una pregunta básica que va a abrir muchas interrogantes para la audiencia en el Perú. ¿En qué consiste el movimiento Capitalismo Consciente Perú y cuál es el principal propósito? A ver, Capitalismo Consciente Perú es un movimiento de líderes que defendemos el sistema capitalista de la libre empresa como el mejor mecanismo creado por el ser humano para su desarrollo y progreso. Creemos que los negocios deben operar con propósito, integridad y un compromiso real con la sociedad, con una mirada holística y sistémica que reconozca que todos estamos interrelacionados y que somos interdependientes. Lo que buscamos en el movimiento es impulsar de alguna manera la evolución de las empresas de la simple responsabilidad social a la conciencia empresarial, donde la rentabilidad no sea un fin en sí mismo, sino un medio para cumplir un propósito mayor. Esto requiere medir el impacto positivo del negocio con la misma rigurosidad con que se mide el desempeño financiero, es decir, incorporando para ello métricas humanas y socioambientales. Ahora, la filosofía global, capitalismo consciente, descansa, vamos a decir, en 4 pilares fundamentales. El primero es el propósito superior. Okay. Nosotros le decimos el propósito elevado. Es decir, las empresas existen para resolver necesidades humanas y generar valor a través de los bienes y servicios que brindan en forma rentable y sin generar externalidades negativas. Ese debería ser el propósito natural de una empresa. Y cada compañía debería definirlo en forma particular, señalando cómo beneficia su negocio al ecosistema. Y a partir de definir el propósito superior, debe articular su modelo de negocios y estrategias empresariales alrededor de ese propósito, es decir, su razón de ser. El segundo pilar es clave: integración con los stakeholders. Esto significa que empleados, clientes, proveedores, comunidades y el planeta no son recursos, no son instrumentos o no son medios para un fin, son fines en sí mismos. Son partes del ecosistema empresarial y deben beneficiarse de su crecimiento. Integrar a todos los stakeholders en el negocio implica dejar atrás ese viejo paradigma caduco de suma cero en el cual uno gana y el otro pierde. Exacto. Para pasar a este concepto virtuoso, ¿no?, de la mente infinita en el que todos pueden ganar. Y los otros 2 pilares, conciencia empresarial consciente o cultura empresarial consciente, es priorizar el bienestar general, la ética en los negocios y una gestión alineada con valores sostenibles. Y el liderazgo consciente, el último pilar, pero no por ello el menos importante, no es otra cosa que un liderazgo de servicio. Es asumir la responsabilidad en la construcción no solamente de mercados más saludables y sostenibles, sino de sociedades más justas,
transparentes y equitativas. Y con relación a nuestro propósito, Juan Carlos, en el Perú el movimiento ha definido un propósito que es bien específico, bien claro, bien preciso. Impulsar el ejercicio de un liderazgo consciente para generar impactos positivos al país. Y este propósito refleja nuestra razón de ser como movimiento. Exacto. Porque ejercer un liderazgo consciente que genere impactos positivos al país es necesario por una simple razón. Lo dice Paul Polman, tú lo has citado en alguno de tus podcasts, no hay empresas sostenibles en sociedades fallidas. Y la única manera de construir mercados prósperos es mediante el ejercicio de un liderazgo consciente que asuma su responsabilidad en fortalecer el país donde operamos. Exacto. Paul Polman menciona cada producto, cada operación, cada región, país, parte interesada, que son los stakeholders, deben tener el mismo objetivo para lograr ese bienestar. Jorge, ¿qué beneficios origina implementar los fundamentos de la filosofía del capitalismo consciente en una sociedad como la peruana? Tiene muchos retos. ¿Cómo implementar en una sociedad tan diversa, tan retadora en sí misma este tipo de filosofía? Es buena tu pregunta porque en realidad implementar capitalismo consciente genera beneficios, yo te diría, en múltiples niveles. El empresarial, social, el económico y también el institucional. En un país como el Perú, tú lo acabas de decir, caracterizado por la informalidad, la debilidad institucional, la desconfianza en el Estado y también en la empresa privada, adoptar los fundamentos de esta filosofía no solo fortalece a las empresas y a los mercados, sino que contribuye directamente al desarrollo sostenible y a la estabilidad democrática. Te doy, para no hablar en teoría, si me permites, te doy algunos ejemplos de cómo seguir estos 4 pilares de capitalismo consciente puede beneficiarnos. Mira, en primer lugar, eleva la competitividad y la sostenibilidad empresarial. Porque las empresas que operan con un propósito superior construyen relaciones sólidas con clientes, empleados, proveedores, y eso genera mayor confianza, les da una mayor resiliencia en casos de crisis y una ventaja competitiva sostenible. Un segundo beneficio es que impulsa una economía más inclusive, más equitativa, porque promueve un modelo donde todos los stakeholders ganan, reduciendo la desigualdad y facilitando la formalización. Una tercera ventaja o beneficio es que fortalece la institucionalidad y la democracia, porque las empresas conscientes no solo generan riqueza, también se convierten en agentes de fortalecimiento institucional cuando promueven la transparencia, la ética y el buen gobierno. Claro que sí. Agente de cambio. La empresa tiene que ser un agente de cambio también. Un agente de cambio a partir de hechos y de cómo opera y cómo ha definido su modelo de negocio, ¿sí? Y esto le genera también yo te diría, una ventaja adicional, que es que una empresa consciente atrae inversión de mayor calidad y le es menos complicado acceder a mercados globales porque los inversionistas y consumidores valoran más a empresas que generan impactos positivos. Y finalmente, porque podríamos seguir enumerando los beneficios, pero uno clave es que reduce riesgos y genera estabilidad. Porque las empresas que solo buscan maximizar beneficios a corto plazo enfrentan más riesgos reputacionales, por ejemplo, o regulatorios. En cambio, las que operan bajo principios conscientes logran una mayor estabilidad y confianza. Y un estudio interesantísimo, que estoy recordando ahora al contestar esta pregunta, es que las empresas que tienen esta cultura consciente son las que menos gastan en honorarios legales, porque son las que menos se meten en problemas, son las que menos gastos de marketing o de relaciones públicas tienen, porque ya su cultura las hace de tal manera que tienen una integración muy natural con el ecosistema. Y además eso, Jorge, qué bueno que has mencionado. Me gustaría adicionar un punto interesante a todo lo que has mencionado, que también las personas que están buscando empleo y el mismo empleado
por ejemplo, tiene un sentido de pertenencia por el tema, por la empresa en sí. Y la persona que está buscando trabajo, ahora, como stakeholder también, está buscando empresas que se alineen con sus valores, que tengan cierto tipo de, vamos a decir, de capitalismo consciente, de que protejan el planeta, que sean éticas, que hagan sus negocios de manera ordenada, regulada, como debe de ser. Es así que me lleva a una siguiente pregunta que está muy relacionada. Environmental, Social and Governance, ESG, y capitalismo consciente son dos frameworks que han ganado fuerza en los últimos años, con el objetivo de alinear las prácticas comerciales con objetivos sociales, ambientales de manera amplia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que pueden ser grandes aliados o son grandes aliados para el bien de las organizaciones peruanas? Sí, sin duda. Solo que una salvedad, ESG no debe verse como un simple checklist, sino como una herramienta alineada con una visión empresarial más profunda. A ver, no son lo mismo, se complementan, y yo te diría que las diferencias clave entre una y otra son, mientras ESG es un sistema de medición, capitalismo consciente es una filosofía de gestión. ESG mide el impacto ambiental, social y de gobernanza. Capitalismo consciente define el propósito y el sentido del negocio. ESG responde al cómo, capitalismo consciente responde al por qué. Y ambas se complementan porque ESG proporciona métricas concretas para evaluar el impacto empresarial, mientras que capitalismo consciente le da sentido y dirección a esas métricas, asegurando que la empresa actúe con propósito real, o sea, no greenwashing, ni pinkwashing, ni purpose washing, ni todos los demás. Todos los washings, claro. Y en el Perú, donde la informalidad y la corrupción erosionan la confianza en el sector privado, ESG, sin una mentalidad consciente, puede volverse un trámite sin impacto real. Pero si se aplican con autenticidad, mira, los beneficios son enormes, ¿no? Atraen inversión de calidad, acceden a mercados globales, generan confianza, mejoran la reputación basado en hechos, no en discursos, mejora la competitividad y la resiliencia a largo plazo, fortalece la democracia y la institucionalidad, convirtiéndose en actores clave contra la corrupción y el mercantilismo, en fin, no son lo mismo, ESG y capitalismo consciente, pero pueden ser aliados poderosos si se aplican con autenticidad. Interesantísima respuesta, Jorge. Hablemos un poco más de los líderes en los países, específicamente en el Perú, porque este podcast está relacionado al tema de liderazgo consciente. Al realizar negocios conscientes y de manera ética, es crucial en todos los países, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad tienen los líderes empresariales en el fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia? Hablemos de Perú. En el Perú, donde la corrupción y el mercantilismo han erosionado la democracia y en donde las economías Exacto. ilegales Las han paralelas. penetrado en las instituciones públicas y en el ejercicio de la política, los líderes empresariales no podemos limitarnos a la actividad económica sin preocuparnos por el entorno en el que operamos. Recordemos lo siguiente. Vuelvo a Paul Polman, Juan Carlos. No hay empresas sostenibles en sociedades fallidas. Por eso es que debemos asumir nuestro rol como agentes de cambio. Te doy algunas razones. Primero, porque la estabilidad del mercado depende de la estabilidad del país. Sin instituciones sólidas, no hay reglas claras ni seguridad jurídica para invertir y operar. Segundo, porque la corrupción distorsiona la libre competencia. Si el sector privado tolera o se beneficia de privilegios indebidos, erosiona la confianza en el capitalismo y alimenta narrativas populistas. Y tercero, por una razón muy simple, que es atender al sentido de realidad. Los líderes empresariales, antes de ser líderes de negocios, somos ciudadanos, nada más que no cualquier ciudadano, sino unos con poder de incidencia y poder de influencia. En consecuencia, podemos y debemos usar nuestra voz para fortalecer la institucionalidad y la democracia en lugar de ser cómplices pasivos del deterioro político que vive el país. Claro, cuando uno dice todas estas cosas, siempre surge la pregunta, bueno, ¿cómo asumo esta responsabilidad? Y no es tan complicado, es sentido común. Primero, rechazando el mercantilismo. La libre empresa debe basarse en la competencia justa, no en regulaciones a medida ni en lobbying indebido. Dos, fortaleciendo las instituciones. Es decir,
apoyando iniciativas que promuevan transparencia, independencia de poderes, respeto a la ley. Hoy día en el Perú hay muchas amenazas en contra de la separación de poderes y de las instituciones. 3, elevando estándares éticos en el sector privado. Porque cumplir la norma ya no basta. Hay que generar confianza y construir un ecosistema basado en valores. Y también un aspecto clave es que podemos, los líderes empresariales, fomentar una ciudadanía activa en las empresas. Un liderazgo consciente no solo influye en políticas públicas, también forma ciudadanos críticos dentro de nuestras propias organizaciones. Y entonces, en resumen, te diría, no podemos ser espectadores de la crisis institucional. Nuestra responsabilidad no es solo con los accionistas, es también con la sociedad en la que operamos. No, sin duda alguna, tener esa posición indiferente, pues, no ayuda para nada, como lo has mencionado. Jorge, en un contexto donde muchas instituciones están debilitadas en la reputación de las instituciones, sobre todo las públicas, o capturadas por, vamos a decir, intereses particulares, ¿qué sugerencias plantearías a los líderes empresariales para promover mucho más la transparencia y el buen gobierno? Porque tú mencionaste algo muy interesante. El líder empresarial, el CEO de las empresas peruanas, no puede hacerse de la vista gorda, porque al hacerse de la vista gorda es cómplice pasivo de lo que está sucediendo en los mercados paralelos, vamos a decir paralelos ilegales, ¿verdad? En esos mercados, minería ilegal y todo eso, la tala de árboles. ¿Cuál crees tú que podría ser la mejor manera de fortalecer el sistema? O de poder ayudarlos a ellos mismos. ¿Qué hacer? ¿Qué sugerencia? Muchos de ellos no conocen o de repente no están interesados. No sé cuál sería la sugerencia en tu caso para poder ayudarlos. Parto de la premisa que no hay instituciones fuertes, o mejor dicho, si no hay instituciones fuertes, no hay mercados saludables ni estables. Entonces, a tu pregunta de qué sugerencias podríamos desde el movimiento Capitalismo Consciente sugerir a los líderes empresariales, partir por lo básico, ¿no? Que es deslindar con el mercantilismo y la captura del Estado. No más lobbying opaco, no más regulaciones a medida ni contratos amañados. Debemos defender mercados justos y reglas claras para recuperar la confianza de la sociedad. Eso para empezar. En segundo lugar, creo que deberíamos exigirnos, hablo en primera persona plural, exigirnos transparencia y rendición de cuentas, porque no podemos pedirle integridad al Estado si el sector privado no eleva sus propios estándares. Entonces, las empresas Correcto. debemos aplicar políticas estrictas de transparencia y rechazar cualquier forma de corrupción, incluso cuando sea práctica común. No olvidemos que hace 30, 40 años era normal, incluso en países como Alemania, pagar coimas en el extranjero en países con baja institucionalidad. Era incluso hasta deducible del impuesto a la renta. Bueno, el mundo ya cambió. Nosotros requerimos en el Perú elevar los estándares. Otra forma es involucrarnos, Juan Carlos. ¿Involucrarnos en qué? En reformas de Estado, en reformas institucionales. Incluso hasta podemos apoyar y financiar iniciativas que mejoren la justicia, la descentralización, los organismos de control. No basta con quejarnos de la crisis institucional. Necesitamos impulsar cambios estructurales. Y algo que me parece importante, sobre todo en un lugar donde la justicia es más injusticia que justicia, es que deberíamos respaldar a medios independientes y el acceso a información veraz. Porque allí donde la justicia no funciona, los medios son claves. El populismo, la corrupción prosperan con la desinformación. Entonces debemos respaldar los medios independientes. Incluso yo te diría ir más allá, apoyar el periodismo independiente, el periodismo de investigación y también la educación cívica. Nada de esto es caridad. Esto es inversión estratégica en la democracia. Y finalmente, quizás fomentar una cultura empresarial de ciudadanía activa, ¿no? Nos encanta a nosotros en el movimiento hablar de activismo, ser activos, porque la democracia no se defiende sola. Los empresarios debemos incentivar, por ejemplo, el voto informado, debemos incentivar que se eduquen en valores democráticos,
dentro y fuera de nuestras organizaciones. Y con estos ejemplos, Juan Carlos, no estoy diciendo de que las empresas hagan política o que los empresarios hagamos política partidaria, sino que asumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. ¿Por qué? Si seguimos ausentes, la corrupción y la incompetencia van a seguir marcando la agenda del país y vamos a pagar luego una factura muy alta en términos de inestabilidad y desgobierno. No, sin duda alguna. Jorge, tú sabes que yo estuve leyendo en el libro de Paul Polman justamente. Por ejemplo, sugieren de que el CEO o los líderes empresariales tengan contacto con los miembros de la sociedad o comunidades donde ellos operan. O sea, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a decir San Fernando en el Perú, que en Surquillo. Me pregunto si el CEO de San Fernando está consciente o sabe de los problemas que tiene Surquillo. ¿Cuál es el problema que abarca la fábrica o la institución o el headquarter donde opera? O por ejemplo, el puerto del Callao, creo que lo maneja DP World Callao. Me pregunto si el CEO sabe lo que ocurre alrededor del headquarters. Eso es algo que me parece muy interesante hablando del tema de CEO activista o de líderes activistas empresariales. Yo creo que eso sería una gran forma de adicionarle valor al trabajo que ellos ya tienen. Totalmente. De hecho, yo te diría que el Perú es un país en el que los peruanos no hablamos entre nosotros. Hay demasiada polarización, demasiado prejuicio, ya los adversarios ya no son adversarios, ahora son enemigos. Hay este mundo, no sé si se conozca afuera, pero no, el mundo caviar, donde Los están los conservadores en otro lado, progres, y entonces sectores más conservadores y de derecha los critican y viceversa, cuando el cierto. verdadero enemigo del Perú es la economía ilegal, es el mercantilismo, es la corrupción, es el narcotráfico, es la tala ilegal, la minería ilegal. Es decir, no, esto ya no es un tema de derechas o izquierdas. Este es un asunto de corrupción o no corrupción, de mercantilismo o no mercantilismo. De eso estamos hablando. Y para enrumbar al país, los peruanos tenemos que primero escucharnos, para entendernos, para llegar a consensos mínimos y sacar al Perú adelante, porque allí donde nos entretengamos, cada quien en su posición, sin ver lo realmente importante, toda esta ola que es digamos, el aprovechamiento del Estado a raíz de ausencias como la nuestra, nos va a barrer. Entonces estamos al borde del abismo. Y tu reflexión es buena porque nos recuerda lo importante que es dialogar, conversar, escucharnos, aprender del otro, independientemente de que tengamos posiciones diferentes. Exacto. El tener posiciones diferentes no me hace tu enemigo. Al contrario, me abre la mente para poder discutir y llegar a una solución en conjunto. Ahora, Jorge, ¿cómo el capitalismo consciente Perú puede ayudar al líder empresarial a involucrarse en los asuntos públicos? Porque ese es uno de los key. Yo estuve viendo los posts que tú pones en LinkedIn, por ejemplo, y veo que muchos de los CEO de las empresas peruanas están siendo muy activos, lo cual me parece loable y genial y significa que Capitalismo Consciente Perú está haciendo un buen trabajo. ¿Cómo ayudar a un líder que quiere empezar? Vamos, uno de Trujillo, uno de Piura, uno de Chiclayo, de Iquitos, quiero empezar. ¿Cómo hacerlo? Actitud primero, actitud. Sí, sí, sin duda, ¿no? Mira, lo primero que hay que hacer es tenemos que informarnos, ¿no? Hay demasiada desinformación. Es fundamental eso. Nos dejamos llevar, escuchamos a gente con la que nos sentimos muy cómodos. Yo creo que hay que informarnos, hay que ser muy abiertos, hay que tener la suficiente humildad para reconocer que podríamos no tener toda la verdad. La primera cosa es informarse y formarse criterio, porque si queremos influir, no se puede pues influir en lo que no se entiende. Entonces un líder debe seguir fuentes confiables de información, comprender el funcionamiento del Estado y sus instituciones e identificar actores que fortalezcan y que debiliten la democracia. Primera cosa. Y lo segundo, Juan Carlos, es fundamental. Es alzar la voz y generar debate público. El silencio del empresariado ha permitido que otros impongan narrativas populistas. Y eso podemos contrarrestarlo. Por ejemplo, publicando artículos de opinión,
participando en entrevistas, tomando posición en defensa de la transparencia y la institucionalidad y también, ¿por qué no?, usando redes sociales para promover un debate informado. O sea, es sentar posición pública y visible porque nos interesa el país. Una tercera acción, yo te diría que podría ser incorporar principios democráticos dentro de la empresa, fomentando una cultura de ciudadanía activa, incentivando la participación cívica, el voto informado y educando en valores democráticos a nuestra gente. Todo el mundo dice, no queremos cambio de constitución. ¿Hemos leído la constitución? ¿Entendemos la constitución? ¿O simplemente seguimos aquellas voces con las que nos sentimos cómodos? Y una cuarta acción, eh, quizás deberíamos ser mucho más activos en apoyar iniciativas y organizaciones que fortalezcan la institucionalidad. Hay plataformas, hay organizaciones que promueven la transparencia, el Estado de Derecho. Un líder empresarial no puede estar ausente de ello. Podría inclusive sumarse y contribuir con su experiencia, con su tiempo, sus recursos, para potenciar esos esfuerzos. Y finalmente, construir comunidad, sumar a otros líderes. ¿No? Hay una regla, te hablo un poquito de mi experiencia en mi vida pasada como consultor. Líderes siguen a líderes. Esto es clave porque el impacto se multiplica cuando el liderazgo deja de ser individual. Porque convocamos a otros empresarios para discutir y actuar en temas públicos. Eso convoca, eso suma a más personas preocupadas por mejorar la institucionalidad en el Perú. Podemos impulsar agendas conjuntas, apoyar el surgimiento de nuevos liderazgos políticos y cívicos. En fin, yo te diría que el cielo es el límite, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos hacer, pero lo primero, informémonos. Me gustaría adicionar el conocer la realidad, mucho más la realidad peruana, no verla de afuera de tu escritorio. Por ejemplo, tú sabes que Unilever India envía a los ejecutivos de Unilever India, los envía a las zonas rurales por cerca de 3 semanas, si no me equivoco, un mes, para que identifiquen, por ejemplo, en los campos de cultivo que proveen para la producción de los productos o otro tipo de materiales, para que se identifiquen y vean cómo trabaja la persona. Y viven con ellos, comen con ellos en la misma casa, etcétera. Y es una universidad de la vida, vamos a decirle, pero eso hace que Unilever sea el líder, por ejemplo, en India, en este caso en India. Muy, muy interesante lo que hacía el CEO allá, obviamente autorizado por la principal. Oye, a propósito, Juan Sí, Carlos, de esta experiencia, si me permites, claro. mira, me estás haciendo recordar Unilever, cuyo propósito es, más o menos reza así, ¿no? Hacer de la vida sostenible un lugar común en el mundo, algo Ujú. así. Y ellos, en Tesgora, el pueblo indio con mayor mortandad infantil, 40 y tantos % en niños menores de 5 años, ellos descubren la razón. Era un tema de higiene. Y crean un jabón, Sí, Lifebuoy, que se vendía a centavos de dólar, ojo, con buenas. calidad. Ese caso de estudio es espectacular. Sí, y hacen una primera incursión con programas de enseñanza y logran reducir esas mortalidades infantiles a 5%. Es increíble. Es maravilloso. Y eso es aplicar el propósito de la empresa. El liderazgo empresarial es impresionante. O medir, por ejemplo, vamos a decir, vamos a poner un distrito X en Perú que sea marginal, que la compañía que tiene la fábrica ahí o la flota vaya y mida los grados de, vamos a decir, o que hagan los grados de anemia de los niños, por ejemplo. No ir y regalar comida, más bien dime cuál es el problema que tiene en cierta población. Eso es algo muy, muy interesante. Jorge, hace un momento estábamos conversando acerca de los ejemplos del jabón en la India y los casos de estudio de Unilever India enviaba a los ejecutivos a estas áreas a trabajar con los proveedores, con los que cultivaban ciertos productos. Hay muchos tipos de ejemplos en el mundo. Los líderes empresariales han ido más allá de sus roles corporativos para defender la democracia y la ética, que es muy importante, ofreciendo modelos que quizá el Perú pueda adaptar. Y debería, ¿por qué no? ¿Qué lecciones podemos tomar de esas experiencias para aplicarlas en el Perú? A ver, hay varias experiencias globales, ¿no? Eh, una primera
básica, necesaria, urgente en nuestro país es romper con la neutralidad. Es decir, asumir un claro liderazgo cívico, ciudadano. Muchos ejemplos, pero tomo el de dos países, Estados Unidos y Alemania. En ambos casos, líderes empresariales han usado su influencia para frenar el avance del populismo, para combatir la desinformación, los fake news. Ese es un primer caso. Hace poco nomás los empresarios alemanes se han pronunciado sobre este tema del populismo. Un segundo ejemplo es que, sobre todo en nuestra región, Juan Carlos, eh, es que por más que sea lo usual, no deberíamos ceder a negociar con la corrupción ni con la captura del Estado. Casos como Lavajato enseñan que las empresas debemos adoptar una política de tolerancia cero a la corrupción, pero real, no en el papel, real. Y cuando vemos lo que ocurre en países cuyas instituciones son sólidas, allí vemos cómo el sector privado ha liderado iniciativas de transparencia y ética corporativa, fortaleciendo la gobernanza empresarial y estatal. Y hay muchos ejemplos. Yo me acuerdo uno, yo participaba en las reuniones de World Economic Forum y había una iniciativa que era el PACI, ¿no? Partnering Against Corruption Initiative. Y entonces ahí empresas se juntaban para ver cómo combatían, no solamente combatían, cómo prevenían el tema de la corrupción. Entonces ese es un segundo tema, experiencias globales. Uno tercero quizás yo te diría es usar el poder empresarial o de los líderes empresariales para promover valores democráticos. Fíjate, durante el apartheid, empresas como Anglo American en Sudáfrica presionaron al gobierno para transitar a la democracia. Y las empresas peruanas podemos hacer lo mismo, promoviendo ciudadanía activa dentro de nuestras organizaciones y apoyando a que, de alguna manera, fortalezcamos nuestro tejido social. Sin duda. ¿Qué más? Lecciones globales, fomentar el acceso a la información confiable, apoyar el periodismo de investigación. Como decíamos hace un momento, sin prensa libre no hay democracia. Mira, países como Noruega y Suecia, en esos países el sector empresarial ha contribuido a la sostenibilidad de los medios sin interferir en su independencia. En el Perú, la inversión en periodismo de calidad es clave para combatir la desinformación. Y una última, quizás experiencia global, podría decirte, sin ir muy lejos, Chile, nuestros vecinos, ¿no? Fundaciones empresariales allí han impulsado programas para formar líderes con visión de servicios públicos. Felizmente en el Perú ya han surgido iniciativas como las que tienen Comité, Recambio y Escuela, que Capitalismo Consciente respalda, que buscan educar en esta primera etapa a 1 millón de peruanos en civismo, institucionalidad y economía social del mercado. En fin, el Perú tiene mucho que aprender de la experiencia internacional. Yo te diría que es momento de que los líderes empresariales dejemos la pasividad y asumamos un rol activo en la construcción de un país con instituciones fuertes, transparentes y sólidas y reglas de juego claras. Exacto, ese es crítico. Jorge, estamos llegando al final de la conversación. ¿Te gustaría adicionar algún pensamiento acerca de capitalismo consciente? A mí me gustó mucho que en la página web de ustedes mencionen a la profesora Rebecca Henderson. Y yo recuerdo haber tomado un curso con ella. Y ella comienza con algo muy claro. El capitalismo consciente no significa que ir por el socialismo. No, hay que reimaginarlo. Capitalismo consciente es parte de eso. El capitalismo es uno de los grandes inventos de la humanidad que trae prosperidad. ¿Te gustaría adicionar un pensamiento final acerca del capitalismo consciente en el Perú? Sí, Juan Carlos, y qué bueno que subrayes en el Perú, porque si estuviéramos en Islandia, Dinamarca, Noruega o el Canadá, quizás te diría y te hablaría de los 4 pilares, pero, o lo que decía la profesora Henderson, ¿no? Pero estamos en el Perú, y en el Perú, a diferencia de estos países que te mencioné hace un ratito, las instituciones no funcionan. Entonces, los líderes empresariales no podemos seguir siendo espectadores de la crisis institucional.
Nuestra pasividad, Juan Carlos, ha facilitado el avance del populismo, la corrupción, la inestabilidad. Todo esto ha afectado a la inversión, el desarrollo, la democracia, y el costo de la indiferencia ha sido demasiado alto. Entonces, este es mi último comentario. No se trata, hago esta aclaración ya, porque es importante, no se trata de que las empresas o las marcas comerciales hagan política, no. Se trata de que los líderes empresariales, no nuestras empresas, nosotros en tanto ciudadanos, asumamos nuestra responsabilidad cívica y aprovechemos el poder de influencia que tenemos, porque nuevamente, si queremos mercados funcionales, si queremos estabilidad económica, no nos queda otra que involucrarnos en la defensa del Estado de Derecho, del buen gobierno. El liderazgo empresarial activista no es una opción, es una necesidad, en especial en una sociedad como la peruana. Y la pregunta que quizás dejamos al terminar este podcast es: ¿seguiremos siendo cómplices pasivos del declive del país o asumiremos el reto de ser parte de la solución? Yo creo que aquel líder empresarial, yo creo que tiene que comprar la idea de que estamos en un mundo cambiante y evolucionando para tener obviamente una sociedad positiva donde todos se beneficien. Jorge, ¿dónde pueden contactar contigo? ¿Dónde las empresas? ¿Dónde aquellos empresarios medianos, grandes, pequeños, que quieran aplicar la filosofía de capitalismo consciente puedan contactar contigo y ver cómo ejecutarla? Tenemos un email que es movimiento@capitalismoconsciente.pe. Movimiento@capitalismoconsciente.pe, y estaremos encantados de recibir las inquietudes, preguntas en este correo. Y quiero decirte que nuestra comunidad cada vez crece más. Tenemos un programa que se llama el CEO Conscious Leadership Journey, que es un viaje al liderazgo consciente que dura 10 semanas, y en poco, alrededor de 3 años, ya tenemos más de 150 CEOs que han pasado por el programa, así que nos encantaría que nuestra comunidad siga creciendo. Por supuesto que sí, esos enlaces estarán. Y la página web, por favor, si te importaría. Es capitalismoconsciente.pe. Perfecto. Jorge, yo te quería agradecer por tu tiempo. Soy yo el que te agradece, querido Juan Carlos, y te felicito por tu podcast. Los escucho y me parece que son muy buenos y muy informativos. Muchas gracias, Jorge. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, aquí en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.